Híjole, pues nada más, mi única preocupación es que toda esa gente que está brincando, muchos de ellos sin tapabocas, ojalá no tengan COVID, porque, híjole. Pero bueno, la gente celebró, Álvaro Delgado, el día de hoy, allá fuera de la Suprema Corte, una decisión histórica. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declara este jueves constitucional la consulta popular para decidir si se enjuicia por corrupción a 5 expresidentes de México. En realidad le bajan a la pregunta, le bajan el nivel que traía desde Presidencia de la República, la convierten en una pregunta menos directa, digamos. Ahorita le vamos a leer las dos, por supuesto. Sí, menos grilla, menos polaca, menos directa, también es menos comprensible, le quitaron todo el sabor. A ver, los ministros le dan palo al proyecto de Luis María Aguilar, Álvaro, pero a su vez los ministros aprueban la constitucionalidad de esta consulta que se realizará el próximo año, pero sí modifican la pregunta. Sí, pero yo creo que la parte sustantiva es, en primer lugar, que el proyecto elaborado efectivamente por el ministro Luis María Aguilar planteaba la inconstitucionalidad y el proyecto sencillamente no alcanzó la mayoría de votos requeridos, sino exactamente lo contrario. Es decir, la consulta propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador es constitucional y, por tanto, 6 ministros votan a favor, 5 minutos en contra y, por tanto, insisto, se desecha el proyecto presentado por el ministro Luis María Aguilar, y lo que enseguida hacen precisamente los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no magistrados, ministros, es revisar la pregunta que va a plantearse en la consulta a fin de evitar que condicione los derechos de los 5 expresidentes, que era una de los argumentos que los propios ministros que votaron a favor de la inconstitucionalidad advirtieron, que no podía personalizarse porque sería violatoria de los derechos humanos, del debido proceso y de la presunción de inocencia. Y yo creo que pues le quitaron saborcito, olorcito, y es una pregunta ñoñota, creo yo. A ver, ahí va la pregunta que manda el presidente, la pregunta como salió de la presidencia de México, que pues, es más mañosa, es más canija, digamos, es más directa, no se anda por la rama, no es, ¿está o no de acuerdo con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones? Esa es la pregunta que mandó Presidencia de la República. Ahora, ¿cuál fue la pregunta que finalmente los ministros aprobaron? Es la siguiente. Vea usted el fraseo. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Pues sí, hay una muy notable diferencia. Sí, pero pues insisto,
Lo más notable, Alejandro, es que habrá consulta. Sí, ese es, sin duda, pues es la nota del día de hoy. Habrá una consulta. Seguramente hubo una negociación intensa entre ellos eh, para alcanzar un acuerdo, para no irse, no polarizarse la Corte en torno a un proyecto tan importante. El ministro Saldívar, la argumentación del ministro Saldívar es redonda, no se le puede negar a la gente la posibilidad de que participe en un ejercicio como este, democrático, eh, independientemente de que estés de acuerdo o no con la consulta, pues es un ejercicio para la gente, para la que la gente tome decisión y la Corte no se puede atravesar con eso. A ver, pero en efecto, el ministro presidente Arturo Saldívar, ahora acusado de borlearle los zapatos al presidente López Obrador, a poner al Poder Judicial sometido al el Ejecutivo, se le está poniendo como lazo de cochino, como dicen allá en los Altos de Jalisco, al ciudadano ministro Arturo Saldívar, quien por cierto llegó a la Corte propuesto por Felipe Calderón, pero él textualmente dijo, para manifestarse en contra del proyecto que declaraba la inconstitucionalidad, dice, esta Suprema Corte no puede coartar el derecho a la participación democrática a la ligera, sobre pretexto de evitarle a nuestras instituciones una tentación hipotética, una tentación pensada desde la supuesta incompetencia de nuestras autoridades y desde la desconfianza en nuestro diseño constitucional. Él fue el primero que se manifestó a favor, el primero de 6 ministros que avalaron esta consulta. Luego votaron también a favor Margarita Ríos Farjat, propuesta por el presidente López Obrador al Senado y luego a la Corte, Yasmín Esquivel Moza, también propuesto por el presidente López Obrador, y Juan Luis González Alcántara, también propuesto por el presidente López Obrador. Pero votaron a favor Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, propuesto por Felipe Calderón, y el que yo decía al principio de los periodistas que me llamó más la atención, Alberto Pérez Dayán, propuesto también por Calderón a la Corte y que se manifestó a favor, y por tanto se hizo una mayoría de 6 a 5 ministros, Alejandro. Hay como una especie de obligación para marcar independencia sobre todo en este tipo de organismos. Recordemos lo que sucedió también en el Instituto Nacional Electoral, que fue una decisión que no se esperaban muchos. La decisión de Ciro Murayama y del presidente, el consejero presidente del INE, que toman la determinación, Córdoba, de decirle, ¿saben qué? No a este partido porque aquí está, son muchas chapuzas. Entonces, de alguna manera, sí hay digamos que sí hay una presión social importante que no se puede menospreciar. Hay cualquiera que levante una encuesta aquí mismo, es más, a quienes nos están siguiendo ahora mismo en el chat de la octava, puedes preguntarles sí o no están de acuerdo con que se realice esta consulta y va a ser masivo el voto, o lo vas a ver, lo vamos a ver nosotros y lo puede ver usted si nos está siguiendo por YouTube. Lo que quiero decir es que hay una voluntad popular que no puede ser ignorada y no puedes tampoco someter a una presión a un órgano tan importante como la Suprema Corte por darle la espalda a algo que es evidente. La gente quiere que se acerque la justicia a esos niveles,
que la gente pueda sentir la satisfacción de que al menos uno de todos esos que han engañado a México, que le han mentido, que lo han robado, sean llevados ante una corte, aunque salgan absueltos, pero por favor que pisen un juzgado. Sí, bueno, ahora, ¿quiénes son los ministros que votaron por la inconstitucionalidad? Bueno, además del ministro ponente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, un ministro que tiene un perfil muy conservador, pues también lo hicieron José Fernando Franco González Salas, un ministro que fue subsecretario del Trabajo en el sexenio de Vicente Fox, con Carlos Abascal Carranza en la Secretaría del Trabajo. Un ministro que tiene un pasado muy priista. También el ministro Luis María Aguilar Morales, muy conservador también del Poder Judicial. Norma Lucía Piña Hernández, propuesta por Enrique Peña Nieto. Y Javier Lainez Potisek, que quizá haya sido, junto con la ministra Piña Hernández, los más aplaudidos, por lo menos en las redes sociales, por los argumentos que dieron, que coincidieron fundamentalmente en que la justicia no debe someterse a consulta. Y ponían ellos como ejemplo cómo puede someterse a consulta si hay justicia para, por ejemplo, la guardería ABC, para los desaparecidos de Ayotzinapa, o para abusos sexuales y agresión intrafamiliar a mujeres. En fin, fue interesante desde mi punto de vista, que yo no soy abogado, Alejandro, los argumentos que se expusieron en esta sesión de hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que comenzó el ministro Saldívar. ¿A ti qué te pareció la sesión? Pues salvo uno de los ministros que expresamente dice, voy a tratar de explicarme en los términos menos técnicos posible para decir, pero se entiende que es una sesión técnica, es una sesión que tiene que ser así. Luego las sesiones esas pueden ser incomprensibles porque pues es imagínense usted que es el órgano más especializado de todo el Poder Judicial, que está discutiendo y que una palabra puede cambiarle un sentido a algo. Pues imagínense que son gente que tiene pues una especialidad sobre la especialidad sobre la especialidad, y saben que una palabra puede tumbar un articulado, en fin, pues obvio, cuidan mucho y se vuelve muy técnico en algún momento. Pero bueno, la decisión al final es muy comprensible, pero también, obvio, ese grupo de individuos tan inteligentes, tan notables ahí, en ese poder tan importante de esta república, también pueden producir una pregunta ñoña, y lo tengo que decir, les quedó una pregunta muy ñoña, señor Delgado. Era Sí, más una cosa a la otra. yo pienso, a final de cuentas, sin embargo, que el objetivo que buscaba López Obrador lo obtuvo con creces. Sí, Ya la claro, pregunta, claro. Sí, ñoña, lo pero ahí está. importante es que por primera vez en la historia de nuestro país habrá una consulta para que los ciudadanos se expresen si efectivamente los expresidentes son sujetos a juicio. Las instituciones deben seguir haciendo su trabajo antes de la propia consulta y después. Ahora, el tema es que efectivamente hay quien no está de acuerdo en que se enjuicie a los expresidentes. Bueno, van a tener la oportunidad de ir a manifestarse en contra de que sean enjuiciados. Y claro que hay gente que ama a Carlos Salinas, hay gente en México que ama a Felipe Calderón,
hay gente que ama a Vicente Fox, hay gente que ama a Enrique Peña Nieto, que vayan y que ejerzan esta garantía que la Constitución consagra en el artículo 35 y que digan, no estoy de acuerdo con eso. Esa es, digamos, que la garantía que también hoy se logró, que pueda cualquier individuo votar en contra de el enjuiciamiento a expresidentes. El punto clave para mí sigue siendo que no hay necesidad de consulta para que se imparta justicia en este país, trátese de expresidentes o de cualquier individuo. ¿Ya se logró esta consulta? Sí, pero las instituciones deben seguir funcionando justamente para, si existen elementos para ello, llevar a los tribunales a estos individuos que tuvieron la oportunidad de gobernar a México y que, a juicio mío, como de muchos millones de mexicanos, no lo hicieron bien. Vamos a corte.